por este tiempo que tú permites que nos reunamos, nos congreguemos, Señor, para rendirte culto a ti, Señor, para adorarte, bendecir tu nombre, al único que es digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Bendice, Dios, este tiempo, Señor, abre ahora nuestra mente, entendimiento, nuestros oídos espirituales, para entender tu palabra y para poder ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Todo eso asiento, mi hermano. Amén. Bien. Seguimos, mis queridos hermanos, estudiando el Evangelio de Marcos. Amén. Así que yo les pido de que abra su Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 35. ¿Ya? Marcos capítulo 12, versículo 35. Hoy día vamos a hablar dos temas. El primero de ellos es de quién es hijo el Cristo, y el segundo es Jesús acusa a los escribas. Amén. Así que abre su Biblia, Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 35. Si lo tienen, le damos lectura en el nombre del Señor, así sentadito como usted está. Dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Si nosotros recordamos las predicaciones anteriores, podemos hacer un recuento de que al Señor en varias oportunidades durante esa semana vinieron diferentes personas con diferentes preguntas difíciles, ¿ya? Para poder tentar al Señor, para poder a ver si que lograban sacarle alguna palabra para después acusarlo, ¿cierto? Y así tener algo en el juicio contra el Señor Jesucristo. Por ejemplo, algunas de las preguntas difíciles con las que fueron a buscar a Jesús, ¿cierto?, para hacerlo caer, fue: ¿con qué autoridad tú haces lo que estás haciendo? En una oportunidad dice que los fariseos vinieron y dijeron: Señor, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Y el Señor, muy inteligentemente, le responde con una pregunta-respuesta. Y le hace la pregunta, le dice: bueno, ¿y el bautismo de Juan? Respóndame esto y yo con toda seguridad le respondo lo que ustedes me preguntan. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ello era algo que no podían negar, porque veían el fruto del ministerio de Juan el Bautista, y además tenía Juan el Bautista el respaldo del pueblo, que todos, ¿cierto?, tenían a Juan como un verdadero profeta, dice la Biblia. Entonces no hallaban qué responderle al Señor ante esa pregunta-respuesta que le hizo Cristo. En otra oportunidad dice que se unieron los fariseos con los herodianos, ¿cierto?, estos dos grupos archienemigos, rivales, y fueron donde Jesús y le dijeron si era lícito dar tributo a César o no dar tributo a César. Pero también era una pregunta con trampa, con pillería, una pregunta capciosa para hacer caer al Señor. Si Jesús decía: mira, no den tributo a César, significaba que estaba en contra del Imperio Romano. Jesús sería puesto preso, sería ejecutado antes de tiempo. Y el Señor, ¿verdad?, muy sabiamente toma una moneda y le dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? De César. Y Cristo le dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya vimos esa prédica, está grabada en YouTube, por si después quiere volver a estudiar, ¿cierto?, lo que hablamos ese día, sobre dar a César lo que es de César. Después de eso dice que viene otro grupo religioso, los saduceos, y le dicen: maestro, mira, hubo entre nosotros 7 hermanos, ¿cierto?, que todos se casaron con la misma mujer. Después, ¿de quién ella será mujer? Porque todavía han fallecido en la resurrección. ¿De quién será mujer? Y Cristo le dijo: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque es la resurrección, y le explica cómo iba a ser la vida en la resurrección, que seríamos semejantes a los ángeles al ser todos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces el Señor, hermano, siempre le daba una respuesta certera, precisa, al clavo, ¿cierto? Y que muchas veces las personas quedaban atónitas, ¿cierto? Se maravillaban. Dice que esta era la expresión que tenía muchos, que cuando oían la respuesta se maravillaban al ver la sabiduría que Cristo respondía, porque Cristo no respondía citándole lo que decía un rabino o lo que decía algún gran pensador o con lo que dijo alguna otra persona. Cristo le respondía con autoridad propia, ¿ya? Esto dice la palabra, esto digo yo, con autoridad propia. Y eso era lo que maravillaba a la gente, las respuestas
tan sabias que el Señor daba. En la última pregunta que le hicieron al Señor, le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor, ¿verdad? Vimos el jueves que el Señor le responde con una respuesta, ¿cierto?, que todo judío debía conocer, el Shema judío. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Este es el primer mandamiento. Y le dijo: además te voy a dar un bono, ¿cierto? Te voy a dar el segundo mandamiento más grande: amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Y bueno, la gente no hallaba, ¿cierto?, los religiosos de la época o las personas que querían hacer caer al Señor, no hallaban con qué cosa hacerlo caer al Señor para poder acusarle. Finalmente todos se cansaron de preguntarle al Señor porque veían de que no podían, no tenían una pregunta para hacerlo caer. Y el Señor ahora toma la palabra y el Señor le hace una pregunta a las personas que estaban allí, a los escribas, ¿cierto?, los religiosos, la gente que estaba ahí. Y el Señor le hace esta pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? A todas las preguntas Jesús respondió con una sabiduría asombrosa. A las personas las dejaba sin palabras, ¿ya? Y cuando el Señor le tocó hacer él una pregunta, la gente no tenía respuesta para poder responder a la pregunta de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, mis queridos hermanos, la Biblia habla de que David, ¿cierto?, fue un rey. Fue el segundo rey que tuvo el pueblo de Israel. Y dice la Biblia de que David fue un rey conforme al corazón del Señor. Y Dios le hizo una promesa al rey David y le dijo de que de su descendencia levantaría a uno que reinaría por siempre con justicia y con integridad, ¿cierto?, para siempre. Y esa promesa es una promesa mesiánica. Cuando David, en los salmos que escribió, habla y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, los judíos entendían de que ese era un salmo escrito por David y que hablaba sobre el Mesías, el ungido. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra ungido, Mesías, Cristo, ¿qué significan estas palabras? Muchas veces nosotros leemos la Biblia y hay palabras que si no la entendemos debemos buscar el significado. La palabra ungido, ¿cierto?, Mesías y Cristo son sinónimos. Las tres palabras son sinónimos en diferentes idiomas, ¿ya? Mesías en hebreo, ¿cierto?, el Cristo en griego, el ungido significan estas tres palabras. ¿Quiénes eran los ungidos en la Biblia? En la Biblia, los ungidos eran aquellas personas que eran separadas, ¿cierto?, por medio de una unción con aceite para un ministerio o una tarea específica dentro del pueblo de Dios, dentro del plan del Señor. ¿Y quiénes eran los ungidos? En primer lugar, el primero que Dios apartó para la obra del ministerio fue Aarón, ¿cierto?, y a los sacerdotes, porque ellos, ¿cierto?, iban a dedicarse a las cosas sagradas del templo. Después nosotros vemos de que los reyes eran ungidos con aceite para poder liderar al pueblo de Israel. Y aún la Biblia llama a ungidos a otras personas, ¿cierto?, como a Ciro y otros personajes de la Biblia, que Dios lo utilizó para un plan y un propósito específico dentro del plan redentor del Señor. También la Biblia habla de los profetas, ¿cierto?, como dice: no toquéis a mis ungidos, ¿ya? Entonces los ungidos eran aquellas personas que eran ungidas con aceite para una tarea y propósito específico dentro del plan del Señor, ¿ya? Y la unción era con aceite. Con aceite se le echaba aceite a las personas y eso las separaba, las consagraba. Aparte, los elementos del tabernáculo, mi hermano, ¿cierto?, el altar y todas esas cosas eran ungidas con aceite porque eran de uso exclusivo para el Señor. Pero cuando la Biblia habla del ungido, está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Él es el ungido por excelencia. Él es nuestro ungido, ¿ya? Él es el que tiene toda la unción, todo el poder, toda la autoridad y aquel que fue destinado, ¿cierto?, para el plan más grande que Dios tenía, que es la redención del hombre y de la mujer en la cruz del Calvario. Él es el ungido por excelencia. Ahora, usted también, ¿cierto?, es parte de esta bendición y todos fuimos apartados del mundo para pertenecer, ¿cierto?, al Evangelio, a la familia de Dios de Cristo, y por ende somos separados del mundo y estamos ungidos por Dios. Pero cuando hablamos de ungido,
no estamos hablando del pastor, ni del hermano acá, ni del hermano que tiene tanta unción. Estamos hablando de Cristo. Él es el ungido. Amén. Lo sorprendente de esto, mi hermano, es que cuando Cristo hace una pregunta, la gente se queda sin respuesta. Pero cuando le preguntan a Cristo, Cristo siempre tenía una respuesta para poder dar a las personas. Y esto nos habla de un principio, del principio que debemos escudriñar la palabra, debemos conocer la Biblia, debemos estudiar la Biblia para poder tener respuestas que darle a las personas que nos rodean. El día de hoy, mi hermano, mucha gente se te va a acercar con una pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Por qué si Dios es bueno pasan estas cosas en el mundo? Y una serie de preguntas, ¿cierto?, que te puede hacer la sociedad, y tú necesitas tener una respuesta certera de parte del Señor. Y no basta, mis queridos hermanos, con dar tu punto de vista personal. No basta con tus buenas intenciones para responder una pregunta que te puedan hacer. Tienes que conocer la Biblia para dar una respuesta fundamentada en la palabra. Por ejemplo, mis queridos hermanos, cuando se predica el Evangelio hoy en día, ¿qué es lo que por general se predica? Ven a Cristo y Cristo te va a sanar. Ven a Cristo y Cristo va a resolver, ¿cierto?, los problemas de tu matrimonio. Ven a Cristo y Cristo te va a prosperar. Ven a Cristo y Cristo, ¿cierto?, te va a ampliar tu negocio. ¿Eso tiene un fundamento bíblico? ¿Eso está basado en la Escritura? ¿Cristo prometió todas esas cosas? ¿O qué es lo que prometió Cristo para aquel que cree? Hermano, el problema más grande que tiene el ser humano no es que su negocio no prospera. El problema más grande que tiene el ser humano no es que su enfermedad le pueda quitar la vida. El problema más grande que tiene el hombre es que está enemistado con Dios, y Cristo vino a solucionar ese problema. Y lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura simplemente. El que Dios te bendiga, el que Dios te resuelva todos tus problemas, tu salud y cuántas cosas tú puedas tener, es añadidura del problema más grande que Cristo vino a resolver, tu salvación. ¿Dónde pasarás la eternidad? Ese es el problema que Cristo vino a resolver. Y si nosotros no entendemos la palabra, no comprendemos el Evangelio, vamos a predicar un Cristo de supermercado. Que Cristo, ven a Cristo y Cristo va a resolverte todos tus problemas. Y a veces, mi querido hermano, tú vienes a Cristo y dice la palabra que Dios a sus hijos los ama y también los prueba. Y si tú vienes a Cristo y Dios decide en su plan soberano llevarte a otro nivel espiritual y probar tu vida, te vas a decepcionar del Evangelio si es que algún día pasas por enfermedad, problemas, dificultades. El grave problema que ha cometido la iglesia, mis queridos hermanos, en mucho tiempo, es que hemos predicado un evangelio, como se dice, de aspirina. Un evangelio, ¿cierto?, superficial. Un evangelio, ¿cierto?, donde muchas veces parece que Dios es el Aladino, ¿cierto?, es el padrino mágico, donde tú quieres una solución y pides a Dios y Dios te la va a resolver siempre. Pero eso no es así, mis queridos hermanos. Dios es Dios. Dios, hermano, es Dios cuando sana la enfermedad, y Dios es Dios cuando decide no hacer un milagro. Dios es Dios, mi hermano, cuando te bendice tu economía y te abre puertas de trabajo y te prospera. Y Dios sigue siendo Dios cuando te mantiene del pan necesario de cada día. Dios sigue siendo Dios en toda situación. Y esto tú debes entender. El problema más grande que Cristo vino a resolver fue nuestra salvación, nuestra condición eterna. Eso vino Cristo a resolver. Todo lo demás es añadidura. Por eso, mi hermano, estudia la palabra, escudriña la Biblia, conoce la palabra del Señor, enamórate de la palabra del Señor, para que tengas respuesta que darle a las personas que no conocen al Señor. Debemos, hermano, vencer la pereza espiritual. El otro día conversamos con los varones, ¿cierto?, en nuestras reuniones de varones, y algo que aparte que hacemos de comer y reírnos, ¿cierto?, estudiamos la palabra, mi hermano, ¿ya? Y un hermano decía, sí, es que a mí me da un poco de pereza el leer la Escritura. Digamos, porque las cosas son como son, ¿cierto? A uno no le van a pagar por estudiar la Biblia y nada de eso. Y yo le dije, mira, lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, mejor es adquirir sabiduría que oro y plata escogida. Si tú crees esa palabra, tú vas a buscar la sabiduría de Dios. Si tú crees esa palabra, tú vas a estudiar la Biblia, porque es un mandato de Dios escudriñar la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
Hermano, enamórate de la palabra, pasa tiempo con la palabra del Señor. Estudia la Biblia a profundidad. Mira, nosotros en la semana, de lunes a viernes, leemos la palabra. Pero eso es una pincelada simplemente. Porque leemos la palabra, ¿cierto? Vamos leyendo 5 versículos cada uno y vamos avanzando en la lectura bíblica. ¿Que hay que hacerlo? Claro que hay que hacerlo. Pero otra cosa es profundizar en la Escritura, escudriñar la Escritura, sumergirte en la palabra. Eso es 2 puntos aparte. No basta simplemente con leer la palabra de forma superficial. Debes buscar lo que Cristo quiso decir en esa palabra, el significado de esa palabra. Eso es escudriñar la Biblia. Cuando escudriñamos la palabra, por ejemplo, lo hacemos los días lunes en el estudio bíblico. Lo hacemos los días jueves, ¿cierto? En los cultos, los días domingos, ¿cierto? En la predicación. Las damas, los ministerios escudriñan también la Biblia, toman un pasaje y lo estudian más a profundidad. Pero eso mismo que se hace en el culto público es lo que tú debes hacer en tu casa, en tu hogar. Tomar la Biblia y empezar a leerla con seriedad. Tomar la Biblia y empezar a leerla de una forma seria, mis queridos hermanos, para tener respuesta cuando te hagan preguntas difíciles. Cristo tenía la respuesta. Sabemos de que Jesús es la sabiduría de Dios hecha carne, es Dios hecho carne. Y Cristo tenía respuesta. Y esto es un ejemplo para nosotros de que debemos conocer y manejar las Escrituras a profundidad. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, mis queridos hermanos, están siempre preparados para presentar defensa del Evangelio ante aquellos ciertos que le piden razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás preparado, mis queridos hermanos, para dar respuesta del Evangelio? ¿Te estás capacitando, te estás preparando, estás estudiando la Biblia para dar respuesta al Evangelio? Delante andaban los testigos de Jehová allá afuera. Y si uno de ellos se te acerca y te empieza a predicar el Evangelio que ellos tienen, ¿qué respuesta tú le vas a dar? ¿Qué respuesta vas a dar si te dicen que Jesús no es Dios? ¿Qué respuesta le vas a dar si te dicen de que el pecado hace transfusión de sangre? ¿Qué respuesta vas a dar, cierto, cuando ellos te digan de que no puedes participar en la Santa Cena porque eso es solamente para sus ancianos escogidos? ¿Qué respuesta vas a dar frente a eso? Si te encuentras un mormón y te dice que tienes que creer en José Smith, ¿qué respuesta vas a dar a eso? Por eso, hermano, estudie la palabra, escudriñe la Biblia, enamórese de la palabra para tener respuesta del Evangelio que da a las personas que tienen ciertas preguntas legítimas que hacernos, pero nosotros debemos estar preparados para responder. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Cierto? Dios había hecho una promesa, que de David, de su descendencia, levantaría a uno que gobernaría con justicia. Y este ungido, ¿cierto?, es el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Lamentablemente, cuando Cristo vino, mi hermano, el pueblo de Israel no le conoció, no le recibió, porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que liberara al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Roma. Pero cuando vino Cristo, vino a liberarnos de un yugo mayor, del yugo de nuestro pecado en primer lugar. De eso vino a liberarnos Cristo en primer lugar. Ahora, ¿el Señor va a establecer un reino? Claro que sí. Usted lo puede leer en el libro de Isaías, en Apocalipsis. Va a haber un reino milenial donde el Señor va a reinar por 1000 años y después viene la eternidad. Pero en primer lugar, el Señor viene a reinar ¿sobre quién? Sobre todos aquellos que creen en este Evangelio, le reciben en su corazón y lo aceptan como su Señor y su Salvador. Ahí Dios establece su reino en todos aquellos que abren su corazón a Cristo y se dejan gobernar por Cristo por medio de su palabra. Ese es el reino que Cristo está estableciendo ahora. Y de ese reino, hermano, tenemos sucursal en todo el mundo. En todo lugar hay creyentes, hijos de Dios, que han aceptado este Evangelio y han recibido el gobierno de Dios en sus vidas. Pero viene un reino futuro, por la eternidad, donde ahí vamos a disfrutar todo, ¿cierto? Vamos a disfrutar nuestras moradas que Cristo va a preparar. Ahí sí, hermano, vamos a tener calles de oro y vamos a caminar por el mar de cristal, ¿cierto? Y ahí vamos a disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene. Pero ahora el reino de Dios se establece en aquellos que abren su corazón a Jesús y se dejan gobernar por Él. Jesús era ese descendiente, el que era de la familia de David. Si usted lee, hermano, encontrará la genealogía de Cristo en Mateo y en el Evangelio de Lucas.
Y ahí habla la genealogía y son dos genealogías diferentes. ¿Por qué? Porque una es del papá y la otra es de la mamá, de María, ¿cierto? Sabemos de que José es papá adoptivo de Cristo porque Cristo nació, ¿por qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿ya? Pero él también pertenecía, ¿cierto?, a ser hijo adoptivo, ¿cierto? Pertenecía a la familia de David, ¿ya? Y porque de la descendencia de David debía venir el Cristo, porque Dios a David le había hecho la promesa. Jesús puede ser hijo de David y a la misma vez Señor de David. ¿Por qué? Porque Jesús, mi hermano, es Dios hecho carne. Por eso dice la palabra, dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. La vida de Cristo, hermano, no comenzó cuando el Señor se hizo hombre. Cristo es eterno. Siempre ha existido con el Padre, con el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios siempre ha existido. Solamente que en un tiempo específico el Hijo vino a cumplir el propósito de salvación para la humanidad en el tiempo del Padre, para darnos salvación y vida eterna. Pero Jesús es Dios y por eso dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como les decía, mis queridos hermanos, el gobierno de Dios ahora es sobre todo aquel que cree en el Evangelio, pero un día el Señor gobernará, establecerá su reino con todos los que hemos creído en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así que, mi hermano, no pongas esperanza en el gobierno presente, ¿ya? En el gobierno de turno. El gobierno que venga, mi querido hermano, será un gobierno humano y cometerá errores. Usted puede decirme, soy de derecha, soy de izquierda, soy del centro, no sé de qué partido usted pueda hacer favoritismo, pero el gobierno que venga va a cometer errores, porque es gobierno humano, y el gobierno humano, hermano, tiene el factor del hombre, el factor humano, y comete errores. El único gobierno que va a ser perfecto es el gobierno de Dios, y eso viene más adelante. Si usted quiere ser parte de eso, debe recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, ¿cierto?, y aceptarlo como su Señor y Salvador, y vivir bajo el gobierno de Dios en su vida por medio de su palabra. Dios lo va a gobernar a usted. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Y ese es un gobierno al cual usted voluntariamente se debe someter, al gobierno de Dios por medio de su palabra. Bien, sigamos avanzando, mi querido hermano. Dice el versículo 38, y les decía su doctrina, guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y que aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. ¿Quién eran los escribas, mi hermano? Los escribas eran aquellos que estaban encargados de transcribir la ley, ¿cierto? En esos tiempos, como dijimos, no había fotocopiadoras como ahora. Y para poder tener los pergaminos de la ley, los papiros, ¿cierto?, debían irlos dictando y otra persona los iba escribiendo. Y los escribas se dedicaban a esto, a transcribir. Les dictaban, ¿cierto?, lo que decían los papiros más antiguos que se iban haciendo pedazos, y ellos lo iban escribiendo, ¿cierto?, para poder tener papiros nuevos y así preservar la palabra del Señor. Los escribas, además, mi hermano, eran los teólogos, ¿cierto?, de la época. A ellos se les conocía también como los intérpretes de la ley. Ya ellos eran estudiosos de la ley, interpretaban la ley, eran los teólogos de ese tiempo. Y ellos a la ley, mis queridos hermanos, añadieron muchas tradiciones de hombres y ordenanzas de hombres. El pueblo judío, mis queridos hermanos, además de la palabra del Señor, de la ley de Moisés, ellos tienen ciertos otros libros, las colecciones de las tradiciones de los ancianos, ¿ya? Libros, por ejemplo, como la Mishnah, que son una colección, ¿cierto?, de puras tradiciones que guardan los judíos o interpretaciones de la ley. El problema, hermano, de los escribas es que ellos no guardaban las ordenanzas que ellos mismos predicaban y enseñaban. Ese era el problema que tenían los escribas. Ellos eran muy buenos para predicar, eran muy buenos para interpretar la ley, eran muy buenos para poner ordenanzas de la ley, pero ellos no querían cumplir esa ordenanza o bien no las cumplían directamente. Ese era el problema que tenían los escribas. Su religiosidad, además, era solamente externa, ¿ya?
La religiosidad de los escribas es solamente externa. Por eso Jesús los llama sepulcro blanqueado. Acá dice la palabra, ¿cierto? Gustan de andar con ropas largas, extienden los flecos de sus mantos, ¿cierto? Y hacen como ostentación de ser gente muy santa, ¿cierto? Y muy apartada para Dios, pero eso era solamente superficial. Porque su vida interior, ¿cierto? Lo que ellos hacían cuando nadie los miraba era algo totalmente malo, ¿ya? Su pecado lo tenían oculto, ¿cierto? Disfrazado con esas ropas elegantes, esas ropas bonitas que lo aparentaban ser a ellos justos. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero que me entiendan, no hay ni un problema en que usted quiera vestirse bien. Para eso, para empezar. Ya yo, por ejemplo, dije, ya voy a ir con tenis y con corbata, ya. No porque me crea un escriba o un fariseo, pero dije, voy a ir con tenis y con corbata, porque sentí de venir así simplemente. No hay ni un problema, mis queridos hermanos, con el buen vestir, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El ser ostentoso. Eso es 2 puntos aparte, ¿ya? Entonces, si usted quiere vestirse bien, ponerse un buen pantalón, un buen zapato, una buena camisa, una buena corbata, una buena chaqueta, está todo bien. Si las hermanas quieren ponerse un buen pantalón o una buena falda, ¿cierto? Depende si a usted le gusta la falda o el pantalón, está todo bien. El problema, mis queridos hermanos, que se comete es vestir de forma ostentosa. Un hermano también nos contaba en la reunión de varones en una oportunidad anterior de que un día se encontraba haciendo un trabajo y escuchó una alabanza, hermano, maravillosa, ¿cierto? Y él dijo, no, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a alabar al Señor. Y fue a la iglesia, fue con su tenida, ¿cierto? Normal. Y cuando llega a la puerta del templo no lo dejan entrar, porque no iba con corbata, ni con camisa, ni con vestón. Dice, no, usted así no puede entrar. Ese es el problema. Eso es religiosidad. ¿Ya? Usted, mi querido hermano, si quiere, venga acá con camisa y con corbata. Si usted quiere, venga con camisa. Si usted quiere, venga con polera. Solamente debemos cuidarnos de no ser vanidosos, ostentosos, ¿cierto? No vestirnos para poder competir con el otro, a ver quién aparenta tener más que el otro, ¿cierto? O para ver las mujeres, ¿cierto? ¿Qué mujer tiene más joyas que la otra? A todo esto, mis queridas hermanas, no es problema que usted se ponga un arito, que usted se ponga una gargantilla, un collarcito, un anillo en sus manos, o que usted de repente se pinta un poquito los labios, o cuando le florezca el almendro, mis queridas hermanas, se puedan ocupar un poquito de colectón. No es problema eso, mis queridas hermanas. No sientan cuidado con eso de que, uy, me voy a ir al infierno, ¿cierto? Porque me tenía un par de canas. No, hermano, hay pecados peores. Es bueno, en todo esto eso no es un pecado. ¿Ya? Como dijimos una vez, ¿cierto? Es bueno arreglarse un poquito. Amén. Es bueno, mis queridos hermanos. Así que no hay problema con eso. El problema, mis queridos hermanos, es cuando uno lo hace para ostentar. Ahora, aprovechando la ocasión, otro problema es también muchas veces, mis queridas hermanas, en especial, ¿cierto? Las hermanas, aunque también muchas veces pasan los varones. El problema es cuando uno se viste de una forma, quizás no ostentosa, mis queridos hermanos, pero de una forma que no caracteriza la palabra que dice con pudor y modestia. Debemos entender de que acá en la iglesia hay hombres, hay mujeres, ¿ya? Y muchas veces, mis queridas hermanas, yo como pastor no le voy a prohibir que usted venga con un pantalón, ¿cierto? Que venga con una blusa, ni nada de esas cosas. Pero usted debe tener conciencia y debe darse cuenta de que así como usted mira, las demás personas también miran. Que así como usted, como mujer, mira a otras mujeres como andan vestidas muchas veces, así también a usted también la van a mirar. Y muchas veces hay hombres que también la van a mirar. Y hay hombres, muchas veces, que todavía son muy carnales y se les va a ir la mirada, ¿cierto? A partes que a ustedes no les va a gustar, ¿cierto? Que la estén mirando a cada rato. Entonces, mi hermana, ocupemos también la sabiduría, ¿ya? Seamos prudentes, ¿cierto? En nuestro vestir. De repente venga con un pantalón, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero quizás de repente es bueno ponerse una blusa un poco más larga para que nadie le pueda mirar nada, ni usted se sienta perseguida que la están mirando, ni usted también pueda ser causa de tropiezo a algún hermano que lucha con alguna carnalidad. Seamos sabios, mi hermano, ¿ya? Usted puede venir, ¿cierto? Con una blusa, con una polera, no hay ningún problema con eso, pero de repente cuidar, ¿cierto? Esta parte,
para que no se le vaya la mirada a algún hermano. Y esto, mi querido hermano, también lo enseña la palabra del Señor. No habíamos tenido la oportunidad de tocar este tema, pero aprovechando, ¿cierto?, de que la Biblia habla un poco de la vestimenta, hablemos también de todo esto. Cuidemos, ¿cierto?, nuestra apariencia personal. Veíamos en un estudio anterior, la Iglesia de Dios cree que la hermosura es el ornato interno, tu vida espiritual en primer lugar, tu relación con Dios. Pero tu relación con Dios se va a reflejar en la forma en cómo tú te vistes. ¿Ya? Así se refleja tu vida espiritual. Si yo tengo una relación buena con Dios, sólida con Dios, yo no voy a andarme vistiendo para andar provocando a los demás, ni tampoco para andarme creyendo mejor que los demás. Yo me voy a vestir simplemente con pudor y con modestia, que esto es lo que nos pide la palabra del Señor. Bien, los escribas, mis queridos hermanos, también tenían el problema de que hacían sus buenas obras para ser alabados por los hombres. ¿Tenemos que hacer buenas obras nosotros? Amén. ¿Pero tenemos que hacer obras para ser vistos y alabados por los hombres? No. Si nosotros hacemos obras para ser alabados por los hombres, no vamos a recibir recompensa de parte de Dios. Solamente vamos a recibir el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres, pero no recompensa de parte del Señor. Cuando nosotros demos algo, tiene que ser algo en secreto. Y los secretos, Dios lo recompensará un día en forma pública y recibiremos recompensa de parte del Señor. Los escribas también, ¿cierto?, ocupaban el ayuno, la oración, la ayuda social para poder competir con otros y para vanagloria. Dice que se paraban en la esquina, ¿cierto?, para mostrarse espirituales a los hombres. Ahora, mis queridos hermanos, ¿es malo orar en público? No. ¿Es malo orar en público? No, no es malo. El problema es si yo me paro, ¿cierto?, a orar en público y cuando llego a la casa ni siquiera oro, ¿cierto? Ese es el problema. Si yo hago mis obras para ser visto delante de los hombres, pero en privado, cuando nadie me ve, soy simplemente un sepulcro blanqueado ante los hombres, porque cuando nadie me ve, hago lo malo, no guardo la palabra, no oro, no ayudo al necesitado. Entonces esa es religiosidad externa, pero no es tener un cambio interno, no es tener una relación personal con el Señor. A los escribas, mis queridos hermanos, les gustaba el reconocimiento de los hombres, que los honraran y los alabaran. Eso le gustaba a los escribas, que los reconocieran, ¿cierto? Que acá el tremendo hombre de Dios, ¿cierto? Que la tremenda mujer de Dios, que el aplauso, el reconocimiento, todo eso. Y a nosotros, hermanos, nos debe gustar eso. O no es que cantamos nosotros y a Dios sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. O es que la palabra de Dios no nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, si todos lo hicieran, siervos inútiles somos. Hermano, el reconocimiento para nosotros es cuando partamos de este escenario de la vida, lleguemos allá arriba al cielo y el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Ese reconocimiento debemos esperar. No el aplauso de los hombres, no que me alaben o que me pongan en el mejor lugar o que me reconozcan mi ministerio. No, hermano, esperemos el reconocimiento del Señor. Había una vez una historia, mis queridos hermanos, de que había una pareja de misioneros que habían dedicado toda su vida a ser misioneros, ¿cierto?, en África. Y ellos un día decidieron volver, ¿cierto?, a su país natal. Tomaron el barco y venían, ¿cierto?, en el barco. Lo único que no sabían es que en ese barco también venía un cantante muy importante. Entonces ellos, cuando se iba acercando el barco, vieron, ¿cierto?, la playa llena de personas, ¿cierto?, esperándolo con fiesta y con máquinas fotográficas para poder recibir a esta pareja de misioneros. Creían en ellos. Y su esposo le dice a la mujer: mira, nos están esperando, van a reconocer nuestro servicio que hicimos por años en África, levantando iglesias, predicando el evangelio. Lo que ellos no sabían de que venía esta persona famosa. Y cuando de repente llega el barco, ¿cierto?, y empieza a bajar la gente y ellos van bajando pensando que le iban a abrazar y reconocer, ellos fueron totalmente indiferentes con ellos. Los dejaron pasar, no los tomaron en cuenta. Y cuando baja el famoso, ¿cierto?, lo aplauden, lo abrazan, la selfie, ¿cierto?, y todo el tema. Este varón, ¿cierto?, el misionero, se sintió tan mal. Decía: mira, dimos toda nuestra vida por trabajar el evangelio,
Y hemos llegado y ni siquiera un gracias, ni siquiera un ramo de flores, ni siquiera nada, ni un reconocimiento para nosotros. Y ella le dice, anda a conversar con Dios, hombre, le dice. Y fue a conversar con el Señor. Y dice de que al rato, después de estar orando, vuelve este hombre gozoso y alegre. Le dice, ya resolví el problema con el Señor. Y la mujer le dice, ¿qué te pasó? Mira, estaba orando al Señor y yo le dije, Señor, mira, ¿por qué no me dan mi reconocimiento? Si he trabajado toda la vida por la obra del ministerio. Y mira ese hombre que canta canciones mundanas, el mundo lo aplaude y lo recibe y lo reconoce. Y a mí, que soy un siervo tuyo, sacrificado, pasando hambre y necesidad, nunca me han reconocido en nada. Y el Señor le dice, es que tú todavía no has llegado al puerto. Nosotros tenemos un puerto, mis queridos hermanos, al cual llegar, donde sí va a haber un reconocimiento. Pero ese puerto no está acá. Ese puerto no está acá, mi hermano. Ese puerto, mis queridos hermanos, está en los cielos. Ahí va a haber el reconocimiento, mis queridos hermanos. Ahí los ángeles van a tocar las trompetas, van a hacer fiesta y van a decirte, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, por cuanto Dios me ha guardado la corona de justicia. Pero esa carrera, hermano, es cuando la terminemos en este escenario de la tierra. Ahí los ángeles van a aplaudir, mi hermano. Y ese reconocimiento debemos esperar. Nunca espere, hermano, que el hombre te reconozca. Busca siempre la gloria de Dios, no la de los hombres. La gloria del hombre, hermano, es pasajera. Muchas veces por un tiempo, por un rato, mientras todo está bien, el hombre te va a alabar. Pero la gloria de Dios es la que permanece para siempre. Como cristianos, mis queridos hermanos, y terminando ya esta prédica, debemos vestirnos con pudor y modestia. Debemos vestirnos bien, ¿cierto? Sin caer en ostentación ni tampoco en la lujuria. La mayor hermosura, hermano, que tenemos nosotros es la del carácter, la de una vida fiel a Dios. Esa es nuestra mayor hermosura. Las obras, mis queridos hermanos, que debemos hacer deben ser en secreto, si queremos que Dios nos dé la recompensa algún día en forma pública, o bien, como dijimos, cuando estemos allá en su presencia. Y no debemos buscar, mis queridos hermanos, el reconocimiento de los hombres. Trabajemos siempre para que Dios nos reconozca, ¿cierto? Y quizás eso no pasa en esta vida, pero va a pasar un día, mi hermano, porque aún no hemos llegado al puerto. Cuando partimos de este escenario de la vida, vamos a llegar al puerto y ahí vamos a recibir nuestro galardón. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Oramos al Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo, Dios mío, de enseñanza, Señor. Padre, tú hoy nos hablas, Dios mío, de que tú eres el Cristo, Señor, el ungido. Aquel, Dios mío, que fue separado, apartado con un propósito especial en el plan de salvación del Padre, Señor. Padre, tú enviaste a tu Hijo al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, Señor, por nuestra maldad, nuestra iniquidad. Amado Jesús, tú en esa cruz pagaste, Señor, por los pecados de todos los hombres y diste tu vida por la salvación de toda la humanidad. Y tu palabra declara que todo aquel que cree en ti, se arrepiente de sus pecados, recibe esta vida eterna, Señor. Amado Dios, gobierna, Señor, en nuestra vida. Te recibimos, Dios, como Señor y Salvador. Que tu gobierno se establezca en nuestra vida por medio del mandato de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a vivir nuestra vida de fe, Señor. No como la vivían los religiosos de aquellos tiempos, Señor, de apariencia solamente, sino ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida de fe, amado Dios, guardando tu palabra, buscando el reconocimiento, Señor, que viene de ti y no del hombre, Dios mío. Gloria a tu nombre, Jesús. Amado Dios, en tus manos, Dios, entregamos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano. Amén.